¿Qué acciones desplegó en Internet la Policía Nacional durante el paro nacional en Colombia el primer semestre del 2021? ¿Sabes que la fuerza pública patrulló la red para buscar controlar el espacio público digital y para vigilar las comunicaciones, afectando a quienes habitamos en Internet? Pues hasta el momento no tenía entendido qué era el ciberpatrullaje. Sin embargo, con las últimas noticias pude entender esta acción que realizaba la policía y me sorprendió ver que durante el paro nacional fue algo que estuvo presente. Sin embargo, no tenía claro bien cómo funcionaba el concepto, pero sin duda supe que durante el paro nacional de este año, pues la policía realizó este tipo de acciones en el espacio digital. Tuve entendido que, sobre todo en lugares como Cali, en algunas zonas de Bogotá, se interrumpió incluso la luz o digamos que la conexión a internet. Y pues esto me parece claramente una violación a los derechos y pues a la libertad de expresión. Creo que es algo que se realiza en otros países y normalmente se tilda como un acto represivo y en este país puede pasar incluso desapercibido, pero siento que es un hecho bastante alarmante que la Policía Nacional esté ejerciendo este tipo de acciones tanto en las calles, que se ve digamos que reflejado en acciones violentas, directas contra las personas, como en la comunicación y en los espacios digitales que en este momento de la pandemia y en este momento de la actualidad suponen un espacio muy importante para la comunicación de contenidos. Por ciberpatrullaje entiendo las medidas que ha tomado la policía y, si no estoy mal, la fiscalía también, para hacer un seguimiento, ¿cierto?, a todos los delitos, ciberdelitos o denuncias también por medio de internet. Digamos que las acciones de ciberpatrullaje que se desplegaron a partir del paro nacional del 2021 por parte de la Policía Nacional, comprendo que hacen parte de una estrategia de una o cierta forma, sin estigmatizar a nadie, como una forma de censura también para apaciguar de pronto los fuegos que se estaban viendo desde pues la parte pública hacia la parte privada y hacia la parte del gobierno. La fuerza pública patrulló la web para buscar controlar, digamos, el espacio público digital, precisamente para que los temas de censura no fueran hacia el pueblo ni hacia ciertos sectores, sino para realmente garantizar esa libre expresión. Si bien entiendo que me parece útil el ciberpatrullaje en cuanto a las noticias falsas, también me parece que es un hilo muy delgado el que se puede cruzar en ese momento, cuando yo decido qué es verdad, qué es mentira, dependiendo de mis, ideales políticos. Entonces pienso que esto hay que estudiarlo muchísimo más, hacer investigación también a cómo, porque muchísima gente, estoy consciente, que no tiene ni idea qué es el ciberpatrullaje. Por ejemplo, desde mi caso, yo trabajo también con una entidad de una ONG y nosotros usamos mucho el CAI virtual para generar denuncias de ciberacoso o cualquier delito cibernético. Por ese lado es súper útil, por lo mismo que digo, en tiempos de pandemia, pospandemia, pero también se ha visto que parte del gobierno ha hecho mucha censura, sobre todo durante el paro del 2021. Entonces, digamos que puede ser un arma de doble filo y se puede usar dependiendo de los intereses de cada quien, cosa que no debería ser así porque estamos hablando de la Policía Nacional.
Internet es un espacio que facilita la protesta. Allí es posible ejercer de forma plena y democrática derechos como la participación política, la reunión pacífica, la libertad de expresión, de acceso a la información y el derecho a la intimidad. El Estado debe garantizar también, en el entorno digital, las condiciones necesarias para ejercer estos derechos sin intimidaciones y sin acciones que estigmaticen a las personas por protestar. Lo que pasó en Internet después del 28 de abril no permite afirmar que el gobierno cumplió con esta obligación durante el paro nacional del 2021 en Colombia. Aquí te contamos por qué lo consideramos así. Pistolas contra celulares. ¿Están conmigo o contra mí? Criminalización estatal de la protesta digital. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este segundo episodio de nuestro especial Podcast con K, Pistolas contra Celulares, un informe de Fundación Carisma realizado por Carolina Botero y Juan Pablo Parra, que nos invita a recorrer y entender desde un análisis crítico las violaciones a derechos humanos en el entorno digital durante el 28 de abril y el 28 de mayo del 2021. Yo soy Angélica Quimbayo y hoy, en compañía de Pilar Sáenz, hablaremos sobre la criminalización estatal de la protesta digital y de las inquietudes que nos deja el ciberpatrullaje que realizó la Policía Nacional durante el paro nacional para, primero, combatir supuestas noticias falsas, segundo, buscar presuntas ciberamenazas y tercero, perfilar personas que se manifestaban. Estas acciones fueron mencionadas en el documento que el Ministerio de Defensa preparó para la visita de la CIDH, el informe del sector defensa. Gracias por estar con nosotras. A pesar de que no sabemos mucho sobre qué es y qué hacen en el marco de eso que llaman ciberpatrullaje, el informe que el sector defensa presentó a la CIDH con ocasión de su visita al país por los hechos del paro nacional, podemos identificar 3 acciones dentro de esta actividad: identificar y actuar frente a noticias falsas, identificar posibles ciberamenazas y hacer perfilamientos de personas sospechosas. ¿Qué sabemos? Lo primero es que desde el inicio de la pandemia, en 2020, la policía hace seguimientos en redes sociales y toma información chequeada por otros medios de comunicación, como Colombia Check o el detector de la silla vacía, para identificar contenido en línea que supuestamente genera desinformación. Ahora, en el paro fueron aún más lejos y lanzaron una fuerte campaña denominada Colombia es mi verdad, donde pese a que la CIDH ha advertido en otras ocasiones sobre los riesgos de que sea la fuerza pública la que diga qué es verdad y qué no, las fuerzas públicas asocian la verdad con la propaganda sobre las actuaciones de las fuerzas públicas y usan el término terrorismo digital para designar acciones amplias en redes sociales que se tildan de noticias falsas. El ciberpatrullaje no ha sido usado para proteger la seguridad ciudadana, sino como una herramienta por parte de la fuerza pública para buscar controlar el espacio público digital y para vigilar las comunicaciones, afectando a quienes habitamos en Internet. Por eso es muy problemático que la fuerza adelante estas acciones sin un marco legal apropiado, donde se defina y limite, incorpore controles y mecanismos de seguimiento. No hay una ley en este momento que diga qué es ciberpatrullaje y quiénes pueden ciberpatrullar, con qué fines y cuáles son los mecanismos para dar garantías de que no se va a abusar de estas herramientas y no se usarán en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, manifestantes, etc. Precisamente lo que encontramos es que el ciberpatrullaje ha servido para que la fuerza pública y el Estado califique de vándalos e incluso de terroristas digitales a las personas que se manifiestan, las estigmatizan e incluso criminalizan. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con las K-Poppers, algo de lo que hablaremos más adelante en este episodio. Es un hecho que la protesta social se digitalizó no solo para las personas manifestantes, sino también para las autoridades. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasó en Internet durante el paro y qué podrá pasar en futuros escenarios? El director del Centro Cibernético de la Policía Nacional dice que adelantan ciberpatrullajes 24/7. ¿Qué hizo la fuerza pública en el contexto digital durante el paro nacional? Efectivamente están vigilando, pero no solo para detectar noticias falsas.
hemos identificado por lo menos 3 actividades diferentes que realizan en el marco de lo que denominan ciberpatrullaje. Lo primero sí es revisar el tema de noticias falsas, pero no es cualquiera, sino las que afectan a la fuerza pública o al Estado. Lo otro es que buscan indicaciones de ciberamenazas y la última es que perfilan a personas por sus acciones en Internet. Sobre lo que hicieron concretamente no tenemos información, pero el informe del sector defensa nos regala algunos números sobre estas 3 actividades. Sobre noticias falsas, dicen que dedicaron 21.675 horas de ciberpatrullaje a identificar campañas de desinformación con contenido de caos y odio hacia las instituciones del Estado. Validaron 154 noticias falsas, de las cuales 91 estaban orientadas a desdibujar con hechos que no corresponden a la verdad y que han afectado la imagen de la Policía Nacional. Sobre ciberamenazas, se detectaron 104 eventos cibernéticos. De estos, 43 son defacement, que esto es modificaciones en el código web de la página que hace que se vea diferente. Se pone otro tipo de información a la que usualmente debería estar ahí. 33 son ataques de filtración de información. Esto es como cuando salen números de teléfono, cédulas, direcciones de correo electrónico de las personas y esas se ponen y se publican en Internet. 21 son eventos de denegación de servicios, que son los famosos ataques de DDoS, que lo que hacen es impedir que uno pueda llegar a un sitio y ver la información porque hay demasiadas solicitudes para entrar a ese sitio y el sitio se bloquea. Y 7 fueron vulneraciones de sitios web, que básicamente debió haber sido ataques a sitios determinados, pero no sabemos realmente qué fue. En el perfilamiento, el informe dice que toman datos del Centro por una Sociedad Libre y Segura con sede en Washington para identificar que hay más de 7.000 cuentas de trolls en las redes sociales que participaron activamente en las protestas administradas por granjas de clics en Bangladesh, México y Venezuela. De hecho, por esto era que decían ellos que habían amenazas que no eran del país, sino que habían fuerzas de otros países involucradas en los eventos que estaban pasando en Colombia. Además de esto, se generaron 3.420 alertas preventivas para la anticipación de actos de vandalismo, lo que sea que eso signifique. Se analizaron más de 3.723 videos para la identificación e individualización de los responsables y se abrieron 9 procesos de investigación. Salvo ese escueto reporte y de los números que se ofrecen en otro documento del que les vamos a hablar más adelante, que es el balance general del paro nacional, en el que se presenta un registro de actividades realizadas, es muy difícil saber con exactitud qué fue lo que hicieron durante el ciberpatrullaje. ¿Sabes qué es el ciberpatrullaje? ¿Qué opinas de esto? Bueno, creo que el ciberpatrullaje, digamos que es como una estrategia de control que restringe libertades individuales a la expresión. Sé también que algunas acciones que desplegó la Policía Nacional durante el paro nacional fue el tema como de esas garantías de ejercicio que ponían en riesgo, digamos que la seguridad física o la integridad de algunos periodistas en el sentido de opinar sobre las manifestaciones. Empecemos entonces a hablar sobre los problemas que el actuar de la policía y del Estado tienen en relación con estas 3 acciones de ciberpatrullaje que nos mencionó Pilar y con los derechos humanos en los contextos digitales. Listo, entonces arranquemos con las noticias falsas. ¿Listo? El problema no es que la policía haga seguimiento de las noticias falsas, sino que se autoatribuya el rol de ser la policía de la verdad y utilizar el ciberpatrullaje para luego desmentir las denuncias de abusos cometidos por la policía y el SMAT, tratándolos de falsos o lavándose la cara y tratando de mostrar acciones de las fuerzas públicas sin reconocer los aportes de las comunidades. Voy a dar 2 ejemplos.
El primero es el caso de Nicolás Sánchez, un joven reportero independiente que se encontraba cubriendo el paro en Usme y que según él y otros testigos fue apuñalado por un miembro de la Policía Nacional. Este hecho fue calificado como una fake news en el informe del balance general y en medios por parte de la policía, aunque este mismo hecho fue reportado por la FLIP, por El Espectador, por Infobae y por otros medios de comunicación que incluso le hicieron entrevistas a él. Otro ejemplo es la forma como se abordaron los temas de los bloqueos y los corredores humanitarios, donde, como lo reportó en su momento Colombia Check, el ministro de Defensa atribuyó en un trino a la policía y al ejército la reanudación del abastecimiento para la capital del Valle. Pero realmente los corredores humanitarios fueron gracias a un diálogo mediado por otras instituciones como las alcaldías de la zona y la arquidiócesis. Pasando a la discusión sobre los problemas de patrullar la web para perseguir y actuar frente a ciberamenazas. Empecemos por decir que es una ciberamenaza. Una ciberamenaza busca hacer daño a datos, robar información o afectar la vida digital de las personas. Entonces, efectivamente, investigar y prevenir este tipo de actividades es importante porque pues cada vez más nuestra vida se digitaliza y nos enfrentamos a este tipo de amenazas. Entonces, sí queremos que la fuerza pública pueda estar revisando si hay ciberamenazas. Sin embargo, patrullar la red para prevenir ciberamenazas, que puede sonar bien, pero si no está definido qué es lo que están buscando, ni a quién reportan, ni cómo actúan frente a lo que encuentren, pues no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de estas actuaciones policíacas. Parece que la policía, por ejemplo, bloquea sitios como resultado de esta labor, y esto sin un marco legal adecuado es una clara amenaza a los derechos de las personas en el entorno digital. A ver, si bien es importante que la policía tenga la capacidad de proteger a las personas de ser víctimas de actos criminales, también en Internet, las herramientas que usen deben establecerse por ley, definirse la necesidad de su uso en un marco proporcional y razonable. Dentro de una democracia, ningún poder debe ser absoluto o arbitrario, sino que debe contar con controles y contrapesos adecuados, y esto se aplica igual dentro como fuera de la red. La forma como la policía colombiana actúa en estos casos no es clara ni transparente, lo que impide el escrutinio público y por tanto no ayuda a construir la confianza necesaria en temas de seguridad digital con la autoridad. Recordemos de nuevo que en el informe que el sector defensa entregó a la CIDH decían que habían detectado 104 eventos cibernéticos, 43 modificaciones de código, 33 ataques, 21 eventos de negación de servicios y 7 vulneraciones de sitios web. Pero hay otro informe, que es este que les decía del balance general, donde hablan de 2.295.194 direcciones IP identificadas con comportamiento malicioso. 1.798 campañas de código malicioso, 10 vulnerabilidades identificadas, una campaña de phishing, 4 dominios identificados en campañas maliciosas y 132.919 alertas preventivas generadas. Algo que cuando uno revisa estas cifras salta, y es evidente, es que ni siquiera estas cifras que ellos mismos reportan en 2 informes diferentes coinciden. Entonces, realmente no sabemos mucho sobre lo que realmente están persiguiendo. Ahora, hablemos de los problemas del ciberpatrullaje para perfilar a las personas manifestantes. El informe del sector defensa nos confirmó que el monitoreo de la red incluye acciones de inteligencia de fuentes abiertas que lleva a la individualización de las personas, es decir, hay una vigilancia activa de las comunicaciones de las personas para perfilarlas y criminalizarlas, lo que parece servir de base a las autoridades y al gobierno de tildarlas de vándalos y terroristas, contribuyendo al estigma y usando el derecho penal como una narrativa que busca guiar todo el debate público. Bueno, esto se une con el punto anterior. Entonces, les hablaba ahorita de millones de direcciones IP identificadas y de cientos de miles de alertas preventivas. Al final de cuentas, estos números hablan sobre una operación de vigilancia masiva, si se quiere, donde el perfilamiento
tendrá sentido para identificar quiénes son las personas que están detrás de estas acciones. Es decir, si tú identificas 2 millones de direcciones IP que están asociadas de alguna forma con una campaña de desprestigio hacia la policía, pues significará que hay detrás de estas 2 millones, pueden haber, qué sé yo, unos cuantos miles de personas que están dedicadas a publicar en contra de la policía. Y si entonces la policía decide saber quiénes son esas personas, entonces empezamos a hacer los perfilamientos, a saber quiénes son esas personas, desde dónde se conectan, con quiénes tienen relación en la red, qué tipo de mensajes intercambian, a quiénes siguen en redes sociales y demás. Y eso es lo que termina siendo el perfilamiento. La idea de utilizar herramientas de inteligencia de fuentes abiertas es simplemente eso, poder monitorear las redes, poder sustraer información sobre los perfiles de estas personas y sobre sus interacciones para saber quiénes son. Ahora, esto, si estamos hablando de criminales, puede sonar muy bien, pero el problema es que de nuevo no tenemos criterio y falta claridad sobre qué es lo que buscan y para qué. Entonces la ausencia de un control sobre estos mecanismos lleva a que se puedan gastar ingentes recursos del Estado, tiempo de personas y uso de equipos especializados para, por ejemplo, perfilar a las fanáticas del K-pop en Colombia, porque pues evidentemente las K-popers estuvieron muy activas durante el comienzo del paro y lograron asimilar y luego descartar diariamente hashtags que estaban en contra del paro nacional, los hashtags uribistas y varios de los hashtags utilizados por la fuerza pública. Según la fuerza pública, por ejemplo, se evidenció que los numerales que eran propuestos para dialogar en redes de manera transparente fueron objeto de ataques a través de la manipulación y la ridiculización de estos numerales, subiendo información de grupos de pop coreanos. Esto fue lo que hicieron las K-popers. Y efectivamente, ese registro de lo que ellas estaban haciendo en Internet, pues hace que posiblemente parte de esos millones de direcciones IP que reportan en el informe, pues sean algunas de esas direcciones de las K-popers, porque al final de cuentas están diciendo, ellas están haciendo una acción que está en contra de la fuerza pública. Ahora, si la policía considera un ataque, un video donde se muestra excesos de la fuerza pública, porque eso de alguna forma afecta la imagen de la Policía Nacional, pues también van a aparecer dentro de esta idea de perfilamiento las personas que subieron esos videos. Y de nuevo, no sabemos con qué fines ni cómo va a ser utilizada esta información. Los van a judicializar después, van a decir que hacen parte de redes de desprestigio contra la fuerza pública, los van a acusar de vándalos o los van a acusar de terroristas, les van a abrir procesos criminales. En resumen, la policía dice que es verdad y que no, sobre todo frente a las denuncias por su comportamiento en las expresiones de las personas que se manifiestan, y puede bloquear sus contenidos en Internet. Además, las perfila y las vigila, las etiqueta como vándalos o terroristas y puede usar eso para criminalizarlas. Pilar, con estos ejemplos y referentes de la criminalización de la protesta y de las personas que participaban en ella, ¿qué podemos decir de la garantía a los derechos humanos? Pues la verdad, Angélica, es que podemos decir que no hay muchas garantías. En estas acciones de la policía ponen en riesgo la libertad de expresión e información de la ciudadanía, pues es posible que se den retaliaciones, se provoca la autocensura, se inhibe el debate y además se evita que las personas se identifiquen con ciertos grupos para evitar ser señaladas. O sea, tiene un efecto inhibitorio este tipo de acciones. Esto además plantea riesgos para el ejercicio de otros derechos, como los derechos de asociación y reunión, e impide la participación política. Al final de cuentas, estas actividades de ciberpatrullaje se pueden ver como una vigilancia masiva y si no hay controles, estas acciones no son propias de estados democráticos.
El propósito parece ser que la fuerza pública controle la narrativa en el espacio público digital. La respuesta del Estado colombiano a las denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos durante el paro no han concluido en investigaciones y sanciones a las personas responsables. Las campañas en redes sociales como la de Colombia es mi verdad son estrategias para capturar la narrativa sobre el paro y la fuerza pública en Internet, el espacio contemporáneo de debate público de mayor alcance e importancia. Explícanos esto, Pilar. Colombia es mi verdad, yo creo que es uno de los peores ejemplos de una campaña de la fuerza pública, porque al final, en vez de buscar, no sé, generar confianza en la fuerza pública, lo que hizo o lo que trató de hacer era captar la narrativa y delegitimizar la protesta. Entonces, no solamente se abrogan la verdad como algo único que debe ser defendido por la fuerza pública, sino también señalan como falsas las denuncias sobre excesos de la fuerza pública y con eso pues invitan a que no se comparta y no se promueva contenido que no sea beneficioso para su imagen. Entonces es como si ve algo que vaya en contra de la policía, denuncie, no lo comparta, eso es falso. Información como esta es terrorismo digital y es falsa. A Colombia la protegemos todos. Colombia es mi verdad. Y puede que no, o sea, vimos un montón de abusos de la fuerza pública y pues que los tilden de noticia falsa no ayuda realmente a generar confianza en las mismas autoridades. Ahora, como un segundo punto, señalar como vandálicas y por tanto de terroristas las actuaciones de la ciudadanía en pro del paro, pues es algo que termina devolviéndose, porque entonces, ¿qué es lo que consideramos vandalismo? ¿Qué es lo que consideramos terrorismo? Y en un país como Colombia, donde hemos vivido el terrorismo, pues sabemos que hay ciertas cosas que es exagerado nombrarlas como terrorismo. Ahora, hacer uso de las categorías de la Convención Americana que ponen límites a la libertad de expresión, como son la incitación al odio y la violencia, para señalar los contenidos de la ciudadanía y de esta forma tratar de que sean bloqueados por las plataformas, es una manera que no sabemos si sea efectiva o no, pero es una manera de limitar la libertad de expresión de las personas y es una forma de apropiarse de estas categorías de una forma que no realmente es muy sana. Llevar la estigmatización de la protesta y de quienes protestan hacia la criminalización usando el marco excepcional del terrorismo desincentiva la participación en las manifestaciones. Pilar, ¿qué conclusiones tenemos entonces desde Carisma? Creo que nosotros tenemos dos conclusiones principales. La primera es que es necesario que el Estado en su conjunto, pero especialmente el Ministerio de Defensa, se abstenga de participar, usar o promover este tipo de narrativas que estigmatizan la protesta digital, porque efectivamente utilizar las expresiones como vandalismo o terrorismo digital y señalar las denuncias ciudadanas en Internet y en redes sociales como noticias falsas, lo que termina haciendo es generando muchísimo más rechazo de sus acciones. Ahora, una segunda conclusión es que nosotros sí creemos que el Estado debe evaluar sus acciones de vigilancia de las comunicaciones, incluido esto que ellos llaman ciberpatrullaje, a la luz de estándares de derechos humanos y a la luz de esos estándares ajustar las normas de esta actividad a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, debido proceso. O sea, es decir, estas acciones de ciberpatrullaje tienen que ser realmente, deben estar contempladas dentro de la ley, deben llevarse a cabo porque no hay ningún otro mecanismo por el cual se puedan hacer. Deben solamente tratar de afectar a quienes realmente se busca afectar y no a otras personas, y todo debe estar en el marco legal del debido proceso. Esto debe ser revisado por los jueces de garantías, debe estar revisado dentro del marco jurídico del país. Debe haber una revisión previa, probablemente de la Corte Constitucional, sobre algunas de estas actuaciones, porque la fuerza pública debe ajustar su accionar a los estándares cuando estamos hablando
de cómo están utilizando las tecnologías y las telecomunicaciones. Esto no es el salvaje oeste, no es todo vale, no es yo puedo comprar lo que sea porque esto son actividades de seguridad nacional. Carreta, o sea, hay un marco que se debería respetar y hay otro marco que se debería construir porque no está creado. Ahora, sobre la idea de ciberpatrullaje, perfilamientos, amenazas cibernéticas, requisos a teléfonos celulares y otras tantas actuaciones que están haciendo en relación con la tecnología en el marco de las protestas, necesitamos más claridades. No pueden hacer lo que sea. Y eso es algo que debe ser claro tanto para las personas que están protestando como para la fuerza pública. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Podcast con K, Pistolas contra Celulares. Recuerden que son 4 episodios en donde traemos información importante para recorrer y entender de forma crítica las violaciones a los derechos digitales de las personas en lo que corresponde al paro nacional en Colombia. No se pierdan nuestro siguiente episodio en donde hablaremos sobre la tecnología al servicio de la vigilancia. Les invitamos a estar pendientes de todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter y a profundizar sobre nuestro informe Pistolas contra Celulares en https://bit.ly/pistolas contra celulares. Este material circula bajo una licencia Creative Commons CC BY SA 4.0. Usted puede remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando dé crédito al autor y licencie bajo las mismas condiciones.